Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Saludos, muy buenas tardes. Martes 27 de junio estamos nuevamente con un programa Generación Responsable para hablar de aquello que necesitamos discutir, que necesitamos pensar en estos días sobre todo, y es por esto que comenzaremos con algo sumamente importante para el país, importante para el futuro, para el desarrollo y por supuesto también para poder manejar de mejor manera la economía y el medio ambiente de nuestro país. Para iniciar, quiero agradecer a nuestro auspiciante, Empresa Eléctrica Quito. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico, actualiza tus datos en nuestra página web o en las agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Ahora quiero saludar a nuestra primera invitada, ella es Silvana Pastor, socia de la Comisión de Petróleo con Petro de la Cámara de Comercio de Quito. Silvana, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy gentil a usted, gracias por su tiempo. Y vamos directo al tema del que deberíamos empezar a hablar con profunda responsabilidad y sentido en estos días previo a las elecciones anticipadas, donde también tendremos una consulta para tratar el tema del ITT. El ITT que seguramente, dependiendo de los resultados, generará impactos muy fuertes en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes qué es lo que está pasando con la consulta del ITT? Gracias, María Gracia. Es importante que la ciudadanía se informe y no solamente obedezcamos o escuchemos a lo que es lógico desde toda perspectiva, la iniciativa de proteger el medio ambiente. Todos estamos en contra del cambio climático y de alguna manera se ha dado a entender que la explotación petrolera, y en este caso en el Yasuní, estaría atentando contra, digamos, un bien preciado que es el medio ambiente. ¿Y por qué debemos informarnos? Porque primeramente en el ITT estamos ya, bueno, Petroecuador, hablo como país, está extrayendo ya desde hace 10 años. ¿No? Esto no es que con la consulta estaríamos dando paso a una nueva extracción, Es sino un que momento distinto. es un momento distinto. Hace 10 años se planteó esta consulta y hoy se resuelve ir a la consulta popular. Entonces, ¿qué sucede? Que en el interín ya se han invertido más de 2.000 millones de dólares en facilidades, ya se están extrayendo cerca de 57.000 barriles diarios. ¿Qué son 57.000 barriles? Son cerca de 1.200 millones de dólares para el país. Si es que nosotros hoy en esta consulta obtenemos el resultado del sí, estaríamos dejándole al país con 1.200 millones de dólares menos, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que toda la extracción tiene una cadena económica importante para el país, plazas de trabajo, más de 55.000 plazas de trabajo, beneficios para las comunidades que incluso la semana pasada las comunidades plantearon que ellos están en contra del sí, es decir, ellos aceptan que esté ahí la empresa petrolera Petroecuador extrayendo por todos los beneficios que ellos están recibiendo y de manera responsable ellos han vigilado la extracción petrolera, es decir, que no haya una afectación al medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros en el país tenemos estándares medioambientales internacionales muy severos, muy controlados. Mes a mes controlamos el nivel de cambio de fauna, flora, el ruido, el tratamiento del agua que se reyecta a los reservorios. Es decir, es importante que la ciudadanía empiece a entender cómo funciona hoy una extracción petrolera comparado a hace 30 años. Me imagino que tal vez mucha gente, y aquí también vamos a aterrizar un poco al tema del miedo, siempre son las emociones las que nos mueven también a los seres humanos, pero seguramente mucha gente le dice, mira, así como en un momento dado hubo derrames, se dañó la fauna, se dañó la flora, se dañó el agua de la zona, esto mismo va a pasar y en el Yasuní, que es tan rico. Estas cosas ya no ocurren, ya tenemos otro tipo de tecnología. Ya tenemos otro tipo de tecnología y si miramos el historial de Yasuní, no han existido derrames. Si miramos los niveles de control que se tienen hoy por hoy, inclusive en línea, antes no se podía ver qué sucedía con la extracción. Hoy se puede ver en línea, se construyen evidentemente cubetos de protección, los contingentes ambientales están instalados inmediatamente para contener. Es decir, el problema no es la extracción petrolera.
porque el producto en sí, el petróleo, genera una serie de beneficios a nivel mundial, no solamente para el tema de combustible, y eso hay que tener cuidado, porque estamos de acuerdo en que tenemos que pasar a otro tipo de combustible, pero genera farmacéutica, medicina, maquillaje, todo lo que vemos, utilizamos el petróleo. El problema es la forma de extracción, y a lo que tenemos que atacar no es a la extracción, sino a cuidar la forma con los altos niveles de inversión que ponen las empresas petroleras para la extracción del crudo. Ahora no es como hace 30 años. Por dar un ejemplo, en un espacio de 1 hectárea se pueden perforar 30, 40, 50 pozos en un esquema de racimo, que lo llamamos, cuando antes era un pozo por hectárea. Entonces, yo justo me quiero referir al tema del bloque 43, es decir, lo que está autorizado para extraer crudo son 300 hectáreas. El total del parque es 1 millón de hectáreas. Y lo que apenas se ha extraído hoy por hoy se han explotado 80 hectáreas. Es decir, no llegamos ni al 0,05%. Es Y mínimo. es mínimo. Entonces, venir hoy a decir, ya no se debe explotar. Es decir, que el día 21 de agosto se deberían cerrar los pozos. Imagínense el impacto que tiene cerrar inversiones de esa magnitud. Habría que remediar, que son más de 500, 600 millones de dólares solo para parar todo el pozo y remediar, quitar todas las facilidades, cuando esa área ya está intervenida. ¿Por qué hablamos de daño ambiental si eso ya está intervenido? ¿Y qué es lo que dice también la gente de la comunidad? Porque finalmente son ellos los dueños del territorio y ellos serían los beneficiarios o los perjudicados según la decisión de esta consulta. Y eso es muy importante porque al final, ¿quiénes son los dueños de ese territorio? Son las comunidades y los grupos indígenas que están localizados ahí. La semana pasada, a raíz de la visita del gerente Petroecuador al área, que muchos periodistas nacionales e internacionales acudieron, pudieron escuchar de la propia voz de los líderes diciendo, nosotros no queremos que se pare la extracción de crudo. Hemos estado aquí, hemos presenciado la forma que se lo hace de manera responsable. Nosotros tenemos beneficios no solamente en mejora de calidad de vida, en trabajo, en acceso a vías de acceso. Es decir, ¿por qué no le preguntamos a las comunidades y a los líderes, no a los políticos, sino a las comunidades, a los que están viviendo ahí, cuál es la opinión de ellos? Porque estamos utilizando el criterio de que estamos desprotegiendo a los pueblos no contactados, estamos desprotegiendo a las comunidades y eso no es real. Eso no es real. Y ellos serían los primeros afectados en el caso que también puede ocurrir que salga obligada la petrolera. ¿Quién entraría? El ministro nos habla, por ejemplo, podrían entrar madereros ilegales, mineros ilegales. Finalmente es una zona rica en recursos y esto podría generar más depredación porque es así, no tiene control. Eso es importantísimo porque de alguna manera el ITT en la mínima área que está intervenida, que es menos del 0,05%, ya genera ingresos para estas comunidades, genera trabajo, genera una mejora en calidad de vida. El momento que se cierre y que ya no haya toda esta infraestructura, ellos también tienen que mirar cómo van a subsistir. Se da el espacio justamente a la tala de árboles ilegal, se da espacio a temas ilegales en minería, es decir, se va a buscar alternativas que van a tratar de alguna manera subsanar esta afectación que tienen, cuando hoy por hoy lo que tenemos es una operación totalmente controlada desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de beneficio y cumplimiento con las comunidades en compensaciones sociales. Hay planes de compensaciones sociales a las comunidades que sobrepasan los 250 millones de dólares que están en camino. Es decir, no podemos simplemente desde el imaginario decir que estamos afectando al medio ambiente y dañar al país de esta manera. Es decir, y para terminar, Silvana, además, ¿cómo podríamos obtener estos recursos que son tan importantes para la inversión? Porque mucha gente y sobre todo voceros que están a favor del sí en la consulta dicen, bueno, pero podemos cobrar más impuestos a los más ricos o incrementar otro tipo de impuestos. Los impuestos van a otro lado. Entonces, ¿cómo suplir? O sencillamente no se puede suplir. Pues seremos un país que se quede con la riqueza bajo el suelo. Justamente, somos un país petrolero. No podemos negar eso. Cuando me digan a mí que hay otro producto que está generando los niveles de ingresos para el país, sustituyendo al petróleo, ahí podríamos tener otro nivel de conversación. Pero hoy por hoy no existe. Incrementar impuestos. Usted vio el efecto que tuvo el incremento de impuestos en la clase media en el último incremento. Realmente fue algo que impactó y que está que
pasándole factura a este gobierno. No, no, ¿de dónde más quieren generar? Dicen que se está evadiendo. Bueno, yo creo que el SRI ya tiene un historial bastante certero de que es bastante seguro en su recaudación. Yo no veo otra posibilidad de ingreso. Y otro tema que hay que mencionar. Dicen, sería mejor ir al turismo. El turismo de alguna manera podría suplir. En ningún país del mundo, sin infraestructura, sin carreteras, sin hoteles, sin seguridad, usted tiene turismo. ¿Y cómo se construyen las carreteras? ¿Y cómo se construye la infraestructura? A través de la riqueza que este país está generando a través del petróleo. Es cierto, es decir, tenemos que hacer un análisis mucho más profundo considerando todo esto y no sencillamente dejándonos llevar por el factor emocional, que podemos tener el factor emocional de saber cuidar nuestra naturaleza y el medio ambiente a la par de desarrollarnos. Así que importantes reflexiones. Muchísimas gracias, Gracias, Silvana. María Gracia. Muchas gracias. Y a ustedes recuerden que en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Puedes realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periféricas. De este modo, podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más en Generación Responsable. Y estamos de regreso en Generación Responsable y continuamos hablando de aquello que el país necesita, las energías renovables. Nos encaminamos hacia un marco de transición energética, para lo cual, como conversábamos también en la entrevista anterior, es importante contar con los recursos que actualmente estamos explotando para poder cumplir con esta necesidad y este requerimiento que tiene nuestro país. Pero hablemos también sobre el marco regulatorio, que es lo que se requiere, y para eso yo quiero darle la bienvenida a la persona que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa para poder tener este proceso de cambio de fuentes de energía no sostenibles. Él es Andrés Donoso, socio de Robalino y experto en el área de oil and gas. Andrés, bienvenido. Gracias, María Gracia. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Andrés, por su tiempo. Cuéntenos justamente dentro de este tema de la transición energética, cuando estamos intentando dejar de lado los combustibles fósiles, aunque todavía tenemos algunos años para poder aprovechar este recurso, para poder continuar en el desarrollo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que vayamos hacia las energías renovables desde el punto de vista legal, sobre todo? Lo que pasa es que en esta transición la regulación tiene un rol fundamental. Y cuando me refiero a regulación, me refiero también a política pública. A diferencia de otras transiciones donde el impulso ha sido un factor económico, un factor de tecnología o la disponibilidad o acceso a cierta fuente de energía, en esta transición es un tema de decisión, es que nos hemos organizado por buscar fuentes que no necesariamente son las más económicas o que no necesariamente están accesibles, pero que son las que queremos utilizar para sustituir, para traspasarnos, para llegar a esas otras alternativas que dejan una huella de carbón cero o menos importante. Entonces, se necesita que haya estados, que haya comunidades que estén dispuestas a discutir, a debatir estas regulaciones y a pasarlas. Y no solo eso, a financiarlas, porque esta transición tiene un costo. Requiere que haya recursos, requiere que se inyecten recursos para que sean sostenibles de estos procesos. Al final del tiempo, van a ser económicos, van a ser viables, van a ser autosustentables, pero mientras el proceso se da, se requiere de regulación que impulse, que incentive, que fomente, y se requiere que los estados participen activamente en estas transiciones. Es decir, también que existe este fomento para que haya personas o empresas que estén interesadas en invertir, porque necesitas de muchos recursos para poder dar el paso. Pero ¿cuáles son los recursos también que tenemos en Ecuador para poder cumplir con este proceso de transición? Cuando yo hablo de regulación en transición, hablo de política pública, comparo el Ecuador con el mundo. Y digo, si hablamos de transición o la regulación para la transición en Estados Unidos o en la Comunidad Europea, no es lo mismo que cuando hablamos en Ecuador o en nuestra región, porque ya lo vamos a discutir tal vez con más detalle, qué está haciendo Estados Unidos o la Comunidad Europea o China u otros países por incentivar, por impulsar a las empresas y la cantidad de recursos que están a disposición de quienes quieren apoyar a los estados y participar en estos procesos es enorme.
La pregunta es en Ecuador, ¿qué recursos tenemos disponibles realmente para incentivar estos procesos? Y si nos enfrentamos a un regulador, a un político, a quien tiene que hacer gobierno y sentarse y decidir con recursos limitados y esta cantidad de necesidades, ¿qué realmente tengo a disposición para fomentar una transición energética? Entonces, me enfrento a una política pública de desnutrición infantil, me enfrento a una política pública de seguridad, me enfrento a una política pública de salud que las tengo que atender probablemente con prioridad y no tengo recursos para fomentar la transición energética. Y ese es un poco el desafío, el gran debate que tenemos que motivar, que tenemos que incentivar ahora en esta campaña. Puede ser un buen momento o mañana con el nuevo gobierno, llevar propuestas desde el sector privado, desde otros gobiernos que estén dispuestos a apoyarnos, porque definitivamente necesitamos recursos para acelerar nuestra transición. Es decir, y qué importante la aclaración también, entender que probablemente en nuestro país, por nuestras condiciones, hay prioridades, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer propuestas y que no podamos encaminarnos también hasta hacia ello. Cada país tiene que vivir su transición, tiene que tomar un debate, tiene que asumir responsablemente su política y su regulación. Yo creo que Ecuador tiene una enorme eh, posición o mejor posición frente a otros países y es que tiene recursos naturales que pueden ayudar a obtener los recursos para acelerar la transición. A veces pensamos que transición es sustitución y que tenemos que apagar el petróleo, que tenemos que Cerremos dejar todos de los pozos producir. y dejemos ahí. Cerremos todo y yo lo veo diferente. Yo veo que para acelerar la transición necesitamos incentivar la explotación racional y responsable de nuestros recursos y con esos recursos que se generan de esas actividades, acelerar, incentivar y promover la transición. Es la mejor manera, porque sin recursos está muy complicado. Y los ejemplos los tiene Estados Unidos. Voy a hablar un ratito de Estados Unidos. Estados Unidos en los últimos 3 años ha pasado 3 leyes. Una ley que se llama la Inflation Reduction Act o Ley contra la Inflación, que tiene un capítulo específico para incentivo en temas energéticos. Son 370 billones de dólares que el Estado ha decidido colocar solo para incentivar a las empresas y a las personas que estén dispuestas a apoyar en proyectos de transición. Entonces, quien quiera invertir en fábricas de baterías o quien quiera trabajar para autos eléctricos o quien quiera hacer una modificación por sencilla que sea en su casa hacia una energía que consuma menos electricidad, tiene un incentivo, tiene un fomento, pero son miles de millones de dólares que ese país los puede colocar. O en la Comunidad Europea, otros miles de millones de dólares que se colocan para incentivar que se utilice energía eólica, solar u otras que sean renovables. Entonces, la pregunta es en Ecuador, ¿qué podemos comprometer? Y tenemos algo de regulación. Siendo específico, nuestra ley tiene ciertos incentivos tributarios. Por ejemplo, la amortización y la depreciación de ciertas inversiones en proyectos se pueden duplicar. Es decir, yo puedo acelerar o duplicar la velocidad con la que amortizo de precio dichas inversiones en ciertos proyectos, que es un incentivo tributario. Pero ¿hasta cuánto el Estado está dispuesto a poner eso sobre la mesa? ¿Cuántos incentivos tributarios o cuántos recursos adicionales los vamos a poder comprometer? Versus la capacidad de que obtengamos recursos, sea de minería o sea de producción petrolera, y asignemos recursos públicos con más agilidad o más velocidad. Yo hoy me voy a meter un poquito en un tema generalmente un poco más polémico y es considerando que nos estamos enfrentando también al tema de la consulta popular. ¿Qué pasa en las dos consultas, en la consulta del ITT y del Chocó? ¿Qué pasa con la inversión o con estos fondos posibles que se puedan proponer para seguir explotando los recursos? Cuando al parecer podría haberse comprometido la seguridad jurídica, cuando podría haberse comprometido el tema de la seriedad de las diferentes inversiones que quieren o deben llegar al país, cuando tenemos tanto por explotar, tanta riqueza y tantas posibilidades. Empiezo por el lado de la minería, que creo que debemos verla desde dos frentes. Nosotros necesitamos hacer minería para conseguir la transición energética. Esto no es excluyente, es Tenemos los minerales críticos, sin duda. absolutamente necesario. Si creemos en la transición energética como una fórmula para reducir nuestra huella de carbono, necesitamos hacer minería responsable, necesitamos cobre, necesitamos otros recursos naturales. Entonces, definitivamente tenemos que ir hacia allá si queremos ir hacia la transición. En relación a la producción petrolera que la venimos desarrollando hace tantas décadas,
Es un tema de recursos, es un tema de poder contar con los recursos que necesitamos para hacer gestión pública, para poder financiar la política pública. Y en esa política pública tiene que estar incluida la transición energética. Entonces, no podemos quitar los recursos que van a servir para financiar una política de transición. Entonces, creo que tenemos que discutir y debatir esto desde un escenario de necesidad. Necesitamos del petróleo para poder dejar de depender tanto del petróleo. Esa es un poco la visión que estamos proponiendo. Sí, aunque suene contradictorio, pero se requiere estos recursos. Si tuviéramos otros recursos disponibles, si el Ecuador fuera un país con riquezas y con recursos a disposición, creo que muchos estaríamos en posiciones de análisis distinto. Pero quienes estamos en Ecuador y lo venimos analizando desde hace mucho tiempo y vemos lo que realmente está disponible, lo que realmente se puede comprometer para una transición, vemos con muchos ojos de necesidad el continuar haciendo actividad extractiva para acelerarnos en la transición y dejar de depender tanto del petróleo. Muy importante entonces comprender qué es lo que está pasando. Nos quedan, sin lugar a dudas, muchísimas preguntas, mucho más que responder, pero sobre todo es entender la necesidad de continuar analizando con responsabilidad absolutamente todo. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, muy gentil. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre en Generación Responsable. Recordarles que tenemos tiempo todavía para evaluar de mejor manera, pensando en lo que queremos para nuestro país, para nuestras familias, para el desarrollo y la riqueza. Y recordar, somos un país con muchísimo todavía que hacer y que explotar en el subsuelo con responsabilidad y cuidando el medio ambiente. Así que quiero recordar y agradecer también que nuestros auspiciantes son Empresa Eléctrica Quito. En tu factura electrónica encuentras el número de cuenta contrato. Con este puedes cancelar tu consumo eléctrico. En la Empresa Eléctrica Quito decimos adiós a la facturación física. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Aquí despedimos este programa Generación Responsable. Recuerden, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes.